Martes 6 de agosto de 2019, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Estará Víctor Granda, integrante del Comité Evaluador de los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia. El sustento legal de la evaluación, que tiene por finalidad verificar hasta dónde llegó la metida de mano a la justicia. La obligación de los jueces de someterse a la evaluación, lo revisaremos. Además, nos acompañará Ramiro Ortega, comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional en Guayaquil. La inseguridad ciudadana crece pese a los esfuerzos de la policía. La pertinencia del Plan Más Seguridad juntando fuerzas entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Autónomo de Guayaquil. Hablaremos de la suspensión del acuerdo. También estará Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. Las cifras del Banco Central sobre la liquidez del sistema financiero, la diferencia entre depósitos y colocaciones hacen ver la necesidad de reforzar el sistema con bancarización, apertura a la banca extranjera y un nuevo método de cálculo para las tasas de intereses y de servicios. La Contraloría, en su informe definitivo emitido el 6 de julio, ratifica la existencia de irregularidades en el manejo de las frecuencias temporales entregadas en el 2015 a Televicentro y RTS. El informe, hecho público el jueves pasado, constata el pretexto utilizado por Arcotel para violar la ley de comunicación que prohíbe la concentración de frecuencias. Para la Contraloría, en el 2015 la Arcotel entregó de forma irregular 2 frecuencias temporales de televisión, que son las que usan como repetidoras RTS y Televicentro en Quito y Guayaquil. El organismo determinó que fueron entregadas sin cumplir con los requisitos de ley y que perdieron su categoría de temporal, por lo que los concesionarios hacen uso de las mismas sin una fecha de finalización de las concesiones. RTS y Televicentro son 2 estaciones de televisión relacionadas con el empresario mexicano Ángel González. La Contraloría también afirma que la Arcotel no controló el uso de las frecuencias ni tomó las acciones administrativas necesarias para determinar si los concesionarios cumplieron con las condiciones de su manejo, es decir, las pruebas para las que fueron entregadas. El informe final de la Contraloría se suma a los informes técnicos y jurídicos de la Arcotel, que determinó también las irregularidades y decidió que las frecuencias sean revertidas al Estado. Pero los concesionarios plantearon 2 acciones de protección para evitar la reversión resuelta por la Arcotel y alegan en ellas vulneración de sus derechos. ¿Qué derecho estaría siendo violentado en el momento en el que la autoridad cumple su trabajo al observar, digamos, el tipo de irregularidades que tienen los concesionarios? Entonces ahí no hay un derecho vulnerado. En el caso de la frecuencia de RTS en Quito, una jueza de la mujer, el niño y la familia de Guayaquil aceptó el recurso y por eso la frecuencia sigue emitiendo señal, mientras que en Guayaquil la señal de TVC está fuera del aire, ya que un tribunal que conoce la causa aún no se pronuncia. Que estaríamos diciendo que lo del informe de la Contraloría no tendría ningún valor, ninguna forma de cómo aplicarse, y eso es algo como muy grave. El Estado estaría ahí teniendo imposibilidad de cumplir sus propias normas. Para Acosta, vocera de la coalición de medios comunitarios, el tema no debió llegar a esta instancia, ya que hace más de 2 años la Arcotel debió resolverlo administrativamente, pero ese organismo dilató la decisión sospechosamente. En el momento en el que se llega a esto es cuando Arcotel desconoce, no mira todas las irregularidades que había en el otorgamiento de estas frecuencias y hace caso omiso, digamos, a su propio reglamento, a su propia normativa y permite que esto siga pasando. La operación irregular por 4 años de las frecuencias temporales de RTS y Televicentro ha sido ratificada por los informes técnicos de la Arcotel, además del examen especial de la Contraloría General del Estado y las denuncias que en ese sentido hicieron varios medios de comunicación y Fundamedios. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Samantha, buenos días. Buen día a todos. El problema de fondo de este caso es la práctica monopólica contraria a la Constitución, contraria a los principios de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y contraria al artículo 113 de la Ley Orgánica de Comunicación sobre la prohibición de concentración de frecuencias. La Contraloría, en su auditoría, no examina este aspecto,
pero constata el pretexto de sobra conocido por Arcotel y el ministro. Hay que terminar entonces con este pisoteo a la ley que no tiene derecho a protección alguna. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Desde la dictadura militar de 1972, todos los gobernantes de la República de Papel, sean presidentes de la República, dueños del país o mayoría parlamentaria, han dispuesto de una Corte Suprema de Justicia ad hoc. La justicia manipulada por intereses políticos es uno de los mayores problemas de la democracia ecuatoriana. Hoy se ensaya desmontar la Corte a la que su propio creador proclamó que le había metido la mano, mientras prófugos ilustres y cero sentencias en firme contra los corruptos adornan la coreografía de la ocasión. Víctor Granda, integrante del Comité Evaluador de la Corte Nacional, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un saludo a quienes nos ven por este canal. Usted, como legislador y dirigente del Partido Socialista, ha sido testigo presencial de varios tramos en este recorrido tortuoso. Con los antecedentes descritos, ¿cuál debe ser la meta de la evaluación? Bueno, la evaluación es un proceso que se encuentra en las manos del Consejo de la Judicatura. Nosotros somos un comité de apoyo a la evaluación, integrado por académicos nombrados por universidades y en mi caso por la Comisión Anticorrupción. La meta de un proceso de evaluación que tiene que aprobarlo, definirlo el Consejo de la Judicatura en base de nuestro trabajo, de nuestras opiniones, es obviamente sanear la función judicial. Hay un clamor ciudadano de la impunidad, de la incompetencia de ciertas instancias judiciales, de no procesar a quienes se deben procesar y de no sancionar oportunamente los delitos cometidos, no solo en el gobierno pasado. Hay juicios, hay procesos que duran más de 20 años, como el caso del juicio contra Maguad y quienes propiciaron el feriado bancario, y otros casos más. Pero evidentemente hay un clamor en la ciudadanía de que se acabe con la impunidad de una década caracterizada por el asalto a los fondos públicos, por el autoritarismo, la prepotencia, el intervencionismo y la manipulación de los jueces a todo nivel. ¿Cuál es el fundamento de derecho de la evaluación para el Consejo de la Judicatura y para esta comisión de apoyo? Bueno, la Constitución de la República y especialmente el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 264 señala como competencia del Consejo de la Judicatura evaluar a los jueces de la Corte Nacional y a otros jueces de la función judicial. Y la misma norma también establece que el Consejo tiene la competencia de aprobar los manuales, los reglamentos, las normas, en fin, las resoluciones que crea conveniente para que se pueda ejercer esta competencia. Entonces, por lo tanto, el Consejo lo que ha hecho es aprobar un manual de procedimientos para que este comité de académicos que estamos apoyando la evaluación podamos realizar observaciones sobre los asuntos de legalidad y transparencia que manifiestamente fueron violados en el gobierno pasado al integrar la Corte Nacional de Justicia. Y por otro lado, tenemos que establecer una cuantificación sobre los parámetros cuantitativos y cualitativos en el desempeño de los jueces, para que sea el Consejo el que tome la decisión en cuanto a la evaluación y también inicie los procedimientos legales, ya sea disciplinarios o de otro orden,
para que se sancione cualquier irregularidad en el desempeño, en el ingreso de los señores jueces nacionales y conjueces. Algunos de los jueces a ser evaluados, Pablo Tinajero, Miguel Jurado y Patricio Sequeira, se negaron a levantar el sigilo bancario y entregar su declaración juramentada de bienes, señalando que lo han hecho a Contraloría, que es el órgano competente, y que lo haría bajo estas condiciones. Escuchemos. El juez de cuentas de nosotros, los funcionarios públicos y servidores, es única y exclusivamente la Contraloría General del Estado. Les decimos que no tenemos ningún problema en que nuevamente se vuelva a levantar el sigilo bancario de nuestras cuentas, pero respetuosamente con una exigencia: que esto se haga extensivo a los señores miembros del Consejo de Judicatura y además se haga extensivo a los señores miembros de la Comisión de Expertos y de la Comisión de Evaluadores. ¿Por qué? Porque aquellos deben ostentar los mismos requisitos que se necesitan para ser juez de Corte Nacional. ¿Está usted de acuerdo? ¿Se mantiene la negativa de estos jueces o se ha perdido directamente a Contraloría la información pertinente? Bueno, nosotros tenemos los mismos credenciales y requisitos establecidos en la ley para desempeñar la función de juez nacional de la Corte, sin duda. Pero digamos, es un absurdo que los señores jueces, estos dos jueces que se han pronunciado en este sentido, ellos pongan las condiciones para su evaluación. Los señores deben ocupar su puesto. Ellos son evaluados. El Consejo Nacional de la Judicatura es el órgano evaluador. Nosotros somos un comité de apoyo. Aquí no se está evaluando ni al Consejo de la Judicatura ni a los evaluadores. Se lo puede hacer en su momento. ¿Y la información ya la entregaron o todavía están esperando ustedes? Bueno, el día de hoy vamos a tener una reunión y vamos a conocer si efectivamente las disposiciones del Consejo de la Judicatura, que sí es competente para pedirles toda información sobre asuntos de transparencia a los señores jueces. Y claro, vamos a analizar también los argumentos que los señores den, no a través de ruedas de prensa, sino deberían hacerlo formalmente, con una argumentación jurídica, para que nosotros podamos hacernos una opinión y emitir un criterio imparcial. Pero ya de por sí es una mala señal de estos dos jueces de hacer este tipo de declaraciones que demuestran prepotencia y no una actitud sometida a la Constitución y a la ley. ¿Cómo se pondera la evaluación a la que usted se refería antes? ¿Con qué nota se alcanza la suficiencia para no ser reprobado? Bueno, de acuerdo con la metodología, el parámetro cuantitativo que en esta evaluación tiene un menor impacto será valorado en un 20%. Y el parámetro cualitativo, que tiene que ver con la coherencia y una serie de otros parámetros que se han fijado para analizar la calidad, la corrección, la lógica que tengan las sentencias, con el 80% restante. Todo se encuentra debidamente establecido en esta metodología para realizar esta evaluación, para tratar de evitar al máximo cualquier criterio subjetivo. ¿La suficiencia cuál es? Creo que cuando menos deben cumplir el 80%. Sin embargo, será el Consejo de la Judicatura el que examinará nuestras valoraciones y también nuestros criterios, porque hay que tomar en cuenta que los criterios tenemos que emitirlos sobre los asuntos de incumplimientos de legalidad y de transparencia a la que están obligados especialmente los jueces nacionales de la Corte Nacional de Justicia. La reprobación surte efecto inmediato, hay derecho al pataleo, la comisión evaluadora del concurso sería la misma para seleccionar a los nuevos jueces.
Bueno, eso no conocemos respecto del comité o el procedimiento de selección que defina el Consejo de la Judicatura. Nosotros concluimos nuestra labor entregándole los elementos de juicios y la valoración al Consejo de la Judicatura. El Consejo tiene que notificar a los jueces evaluados quienes pueden ejercer sus derechos en la sede administrativa a pedir una revisión o un ajuste en este proceso de evaluación, y luego incluso pueden ellos impugnar las decisiones en la vía contenciosa administrativa como cualquier ciudadano, porque se trata de un procedimiento sometido estrictamente a derecho. Víctor Granda, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. A la orden. Samantha. Y tras la pausa, Ramiro Ortega, comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional, el convenio del Plan Más Seguridad entre el Gobierno Autónomo de Guayaquil y el Gobierno Nacional. En pocos minutos estamos de vuelta. Sobre el convenio que debió firmarse el 25 de julio en la sesión solemne del Consejo de Guayaquil, Cintia Viteri, alcaldesa, y María Paula Romo, ministra del Interior, dijeron lo siguiente. Ellos quieren sus reglas no han funcionado. Señores, no han funcionado durante todo este tiempo. Entonces Guayaquil no se va a prestar para seguir el mismo sistema que no ha funcionado hasta ahora. Guayaquil ha puesto plata, gente, tecnología, corporación, pero el problema del gobierno es que no lo hacemos bajo sus protocolos. Y repito la pregunta, ¿sus protocolos han servido? No. No estamos cerrados a ninguna posibilidad. Si hay mejores protocolos que aplicar, no solamente que los vamos a aplicar, los vamos a aprender para aplicarlos en todo el país. No estamos cerrados a ninguna posibilidad y estamos listos, así lo he conversado yo con el gobernador también, para firmar el convenio en los términos en los que la alcaldía así lo prefiera. Ramiro Ortega, jefe del Comando 8 de la Policía Nacional, con jurisdicción en Guayaquil, Durán y San Borondón. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, don Alfredo, y listos para empezar esta entrevista. Al día de hoy, ¿cuál es la situación de este convenio? Bueno, como es público, hasta el momento no se ha suscrito este convenio. Obviamente se ha consensuado sus partes. Debemos entender que cada una de las instituciones, como la Corporación de Seguridad Ciudadana y el ECU 911, también ponen sus argumentos respectivos. Debemos considerar que esto es un tema de competencias que falta por definir, tomando en consideración que se ha puesto de manifiesto de por medio que existen políticas nacionales que direccionan la seguridad ciudadana a nivel nacional, y por ende estos son apenas detalles que hay que pulirlos para suscribir este convenio. ¿Tiene órdenes de la ministra Romo para ponerse a órdenes de la alcaldesa Viteri o falta todavía finalizar el consenso? Bueno, tenemos que estar claros. Todavía no se ha emitido ningún plan de seguridad. No se ha consensuado todavía con la Policía Nacional, no se ha pedido ninguna información a la Policía Nacional. La firma del convenio únicamente, considero, es parte de ese plan Más Seguridad que el municipio ha anunciado y ha hecho público. El convenio de carácter interinstitucional que se pretendía suscribir simplemente es la articulación de dos instituciones, la Corporación de Seguridad Ciudadana para Guayaquil y el ECU 911. La Policía Nacional es el ente operativo que dentro y en la actualidad a través del CIS ECU 911 genera el 80% de participación de sus acciones operativas a través de esta entidad, es decir, el agrupamiento del auxilio, la llamada, la emergencia que se genera en el país a nivel nacional. ¿Y cuál es la diferencia real entre los protocolos de la Corporación Ciudadana con los de la Policía Nacional? Los procedimientos y protocolos están enmarcados por cada una de las instituciones que forman parte del sistema ECU 911. No podemos variar protocolos y procedimientos institucionales porque cada uno tenemos y sabemos qué es lo que debemos hacer.
Profesionalmente, ¿no considera que los protocolos de la Municipalidad de Guayaquil podrían hacer más efectiva la acción policial, o tiene la policía sus propias sugerencias al gobierno y al municipio? Bueno, aquí estamos hablando de protocolos y procedimientos enmarcados en el accionar operativo de cada una de las instituciones. Los protocolos que se generen al interior de la Corporación de Seguridad Ciudadana serán desde el punto de vista administrativos como lo son los del ECU 911, pero las políticas por las cuales se maneja la seguridad ciudadana en este país vienen direccionadas directamente del órgano rector en nuestro país, como es el Ministerio del Interior. Los procedimientos y protocolos son responsabilidad de cada una de las instituciones. Habrán protocolos y procedimientos al interno de cada una de estas entidades, como la corporación o el ECU 911, que tendrán un tinte más de carácter administrativo, porque la gestión operativa, en particular de la Policía Nacional, engloba un sinnúmero de acciones y no solo el recibir una llamada telefónica y despachar un auxilio. La gestión operativa institucional que genera la Policía Nacional tiene otros ámbitos de acción que le permiten cumplir a cabalidad la misión constitucional. Es decir, que esos directrices para esa gestión son generales para la policía en todo el país y no estarían sujetos a cambios por lo que se resuelva dentro del convenio. Obviamente la competencia, el rol, la función, las responsabilidades que tiene la Policía Nacional en el marco de la actuación hacia la seguridad ciudadana, al control del orden público y a garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos en este país, están enmarcados en la legislación vigente en nuestro país, la Constitución, el COIP, el COESCOP y toda la norma que rige la actuación policial. De su experiencia como subdirector de la Policía Judicial, la normativa penal debe ser reforzada para que los esfuerzos policiales no se vean defraudados por decisiones de los jueces. Históricamente la Policía Nacional ha tenido un marco legal que ha amparado cada uno de los procedimientos policiales. Indudablemente que siempre va a ser necesario fortalecer la legislación para fortalecer también las capacidades de respuesta institucional. Varios hechos se han dado en el país en los cuales se ha tratado de justificar la falta de una legislación. La legislación existe la normativa, partiendo desde el punto de vista que la Constitución establece que la Policía Nacional es una entidad armada, técnica, especializada. A partir de ahí, nosotros tenemos la demás norma legal que ampara cada uno de los procedimientos que cumple nuestro personal día a día. Y siendo como es una institución armada, ¿existen las debidas garantías en el caso de que usen las armas o han tenido problemas en la práctica respecto a este uso? Algunos miembros de la policía han tenido problemas, ¿eso influye en la acción policial? Bueno, siempre va a ser importante demostrar que la actuación policial cumplió todos los parámetros establecidos en la norma. Cuando ocurre esto, el servidor policial es trasladado a una unidad de flagrancia en donde se analiza la actuación del servidor policial, se pone a consideración de la autoridad, es decir, de un juez de garantías penales, y él es quien establece la situación legal del personal policial. Son diversos criterios que se han aplicado en el territorio nacional, en diversas acciones policiales. En su mayoría se ha explicado a la autoridad competente el accionar del servidor policial y justamente eso ha permitido que las decisiones judiciales en algunos casos hayan quedado en investigación previa y en otros casos se hayan iniciado procesos judiciales con instrucción fiscal, en algunos casos con la detención del servidor policial y en otros casos se les ha dictado medidas sustitutivas. Todo dependerá de la apreciación del juzgador en este caso. Ocurre con mucha frecuencia que los delincuentes comunes recurren a la libertad digamos, a que se suspenda la prisión preventiva, a que reincidan en el delito, a que prácticamente la cárcel para ellos sea casi como un hotel al cual regresan luego de que cometen un ilícito.
Bueno, nosotros debemos partir de que acá en el país se presentan alrededor de 200.000 denuncias al año motivadas por diferentes hechos delictivos. Esto considero que ha saturado parte de la Administración de Justicia, lo cual ha permitido que la ciudadanía no tenga una respuesta al hecho denunciado, es decir, no haya resolución de casos, por ende se desincentiva la denuncia y esto genera impunidad. Y cuando hay impunidad y no hay justicia, obviamente va a generarse actos de violencia. En este caso, en un Estado garantista como el nuestro, el señor juez de garantías penales en las audiencias que lleva adelante tiene la potestad de resolver diferentes medidas cautelares, entre estos la prisión preventiva, y en otros casos, como lo hemos evidenciado, se dictan medidas sustitutivas como la presentación, el uso de un grillete, el prohibir el abandono del país. Son diversas medidas que la función judicial tiene para solventar la resolución de si una persona es o no privada de su libertad. ¿Influye en la efectividad de la acción policial que el personal no sea originario de una ciudad grande como Guayaquil? ¿Necesitan de la cooperación local que puede dar el municipio? La Policía Nacional cuenta con 8.500 servidores policiales desplegados en el territorio de la zona 8, es decir, del Distrito Metropolitano de Guayaquil. El ofrecimiento y la disposición la semana anterior y de estricto cumplimiento, para lo cual el día de mañana ya se están presentando 500 nuevos servidores policiales a prestar sus servicios en esta jurisdicción. El despliegue de las acciones operativas en este marco de actuación nos ha permitido con este personal residente o existente en este momento aquí en Guayaquil desplegar diferentes acciones que han permitido no solo ahora por la identificación de un plan que pueda generar el municipio de Guayaquil, sino que son acciones y estrategias que se vienen desarrollando a lo largo del tiempo para garantizar la seguridad, el orden público y la libertad y los derechos y garantías de las personas. Ramiro Ortega, comandante de la Policía Nacional en Guayaquil, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Sabanda. Y cuando regresemos, Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, el sistema financiero no solo comprende a la banca privada, en consecuencia la liquidez del sistema abarca a las cooperativas y a la banca pública. Lo examinaremos en pocos minutos. Estamos de vuelta. Marcos López, delegado del presidente de la República a la Junta Monetaria y Financiera, acerca de la afirmación del ex superintendente de bancos, Alfredo Vergara, de que en mayo hubo, según cifras del Banco Central, iliquidez en el sistema financiero, señaló lo siguiente. Hay un error que se comete al dar las cifras que dio el doctor Vergara, porque incluye instituciones que no se deben incluir cuando se hace este tipo de análisis, como es el caso de la banca pública, porque la banca pública no tiene una relación cartera-captaciones. Se toma en cuenta siempre a la banca privada y a las instituciones de la economía popular y solidaria, que son las cooperativas y mutualistas y mutualistas. Alfredo Vergara, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está? Usted sostiene que el gobierno y el Banco Central incluyen al Banco Nacional de Fomento, hoy Ban Ecuador, y al BEP como parte del sistema financiero nacional. No incluye a la Corporación Financiera ni al BEDE. ¿En qué se basa para insistir en su afirmación? Bueno, buenos días y gracias por la oportunidad. Bueno, yo me baso en los compromisos que tiene firmado el Ecuador, el gobierno del Ecuador, desde que estamos dolarizados. En octubre del año 2000, 6 meses después de habernos oficialmente dolarizados, nosotros suscribimos un documento y lo pusimos a la consideración tanto de los Estados Unidos, que era
país que nos cedió la moneda para utilizarla como nuestra, y toda la comunidad financiera internacional, incluyendo el Acuerdo de Basilea, que tal vez es el gran paraguas que cubre a nivel mundial todo el sistema bancario y financiero. Ahora bien, las cifras, si quisiera recordar en 30 pocos segundos de qué cifras estamos hablando. Las cifras que nosotros utilizamos hace unos pocos días en la presentación aquí en este medio, fueron, no sé si me pueden, fueron estas, nosotros llamamos total de depósitos del sistema bancario y financiero, 38.117. Y el total de préstamos, 38.492. La diferencia, 375, es decir, a favor o en contra de los depósitos, es lo que llamamos la iliquidez financiera. Esas fueron las cifras que utilizamos. ¿De dónde obtuvimos esas cifras? Ahora, pero si no hay depósitos suficientes, ¿cómo es que hay dinero para prestar? Esa preguntita la esperaba después. Bueno, hay mecanismos, primero hay cuestión de fondos de liquidez entre bancos. Segundo, hay préstamos de concesiones. Y tercero, tenemos el fondo de liquidez, pues, que está depositado en el Banco Central y que pertenece a la banca. Ahí hay dos tipos de fondos, el uno encaje y el otro fondo de reservas. Pero no quisiera ir todavía a eso. Ya, concluir entonces con esta parte. Sí, por concluir. Bien, ¿de dónde obtuvimos nosotros las cifras? Que eso es lo importante, porque eso es lo que son las cifras que cuestiona el economista López. Obtuvimos, obviamente, del boletín oficial del Banco Central del Ecuador. Se llama, pues, las cifras económicas Banco Central. La última emisión fue en junio del 2002 y ahí tenemos pues las mismas cifras. Sistema financiero en millones, dice captaciones de las sociedades de depósito, OSD. Para mayo, la misma cifra que nosotros habíamos puesto, 38.177. Y la cartera de las OSD, 38.079, es decir, 38.492, es decir, las mismas cifras que nosotros utilizamos. Son obtenidas pues del boletín oficial del Banco Central. Ahora bien, la pregunta es, ¿puede esa metodología de utilizar esas cifras que incluyen banca privada, banca pública y cooperativas estar a criterio de alguna autoridad de aquí en el Banco Central o incluso hasta del gobierno? Y la respuesta es no, porque ese es un compromiso adquirido por el Ecuador. Incluso cuando nosotros nos dolarizamos y el mundo, los 191 países del mundo restantes, aceptaron el dólar como nuestra moneda, nosotros nos obligamos a varios compromisos. Uno de ellos fue lo que se llama un documento que fue aprobado por el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Acuerdo de Basilea, etcétera, etcétera, que se llama las notas metodológicas sobre las estadísticas monetarias y financieras. No sé si se ve claro ahí. Este es el documento que nos obliga a nosotros. Bien, en ese documento, en ese documento que fue suscrito, emitido y aprobado en octubre del año 2000, hay el inciso 1.3 o articulado que dice las cuentas monetarias y la definición de lo que significa sociedades de depósito. Esto es muy importante porque para mucha gente es primera vez tal vez que oyen esta terminología de sociedades de depósitos. ¿Qué significa eso? Las instituciones que llamamos nosotros bancos y cooperativas, así en general, tanto del sector público como del sector privado. Ahora bien, cuando era la verdad también, cuando se habla del sistema financiero, todos entendemos una referencia específica a los bancos privados, pero esto pues no es tan simple. El sistema financiero comprende también cooperativas, mutualistas y bancos públicos. Dicho esto, sin embargo, usted encuentra inexactitud en las cifras de colocación de préstamos que hizo Marcos López. Veamos qué dijo Marcos López. Yo quisiera primero... En ese caso, acá hay una serie histórica desde el año 2003, a junio del 2003, en donde vemos siempre en esta línea naranja está la cartera, la línea celeste es la captación, en donde siempre hay un espacio entre la captación y la cartera. Acá, que es a junio del 2019, hay un espacio entre la captación y la cartera. La captación
junio del 2019 es de 31.700 millones, mientras que la colocación es de 28.476 millones. Por lo tanto, no es cierto que exista más cartera que colocación. ¿En qué consiste la inexactitud? Voy a eso en 20 segundos. Lo que me interesa es poner que en el acuerdo firmado hace 20 años por el país, la definición dice claramente, en el Ecuador las OECDs comprenden los bancos, el Banco Nacional de Fomento explícitamente, las asociaciones mutualistas, sociedades financieras, privadas, cooperativas y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Es decir, lo que Ecuador firma incluye dentro de las sociedades de depósito, es decir, dentro del sistema bancario y financiero, a los bancos públicos. Es decir, no es cierto lo que dice, o bueno, él no dice, él opina el economista que no debería ser incluida la banca pública. Pues eso no es cuestión de un criterio nuestro, eso es un articulado, un compromiso internacional. Sobre las, bueno, ahí también hay una gravísima equivocación del economista, y lo siento mucho decir eso. Yo le conozco al economista desde hace algún tiempo y siempre he tenido y sigo teniendo, que es una persona seria, pero bueno, equivocaciones o le pasaron mal el dato. Él cuando habla y dice claramente, este es un resumen de Ecuador en vivo, dice claramente, y lo ha repetido algunas veces el economista, que el sistema total tiene 28.476 millones de préstamos. Eso es totalmente equivocado. Eso es 28.476 millones, es lo que publica la Asobanca, es decir, esos préstamos se refieren única y exclusivamente a los 23 o 24 bancos privados del país. No considera, sobre todo, el sistema operativo, el sistema de cooperativas que tienen cerca de 10.000 millones, más de 10.000 millones, es decir, no considera el economista López en sus acertaciones este inmenso 33% de la cartera del sistema cooperativo. Es injusto que se deje, aunque sea por equivocación. Yo creo que le pasaron mal se nos acabó el tiempo. Al economista López. Alfredo Vergara, gracias por participar en Contacto Directo. Samantha. Concluimos Contacto Directo, gracias por acompañarnos. Alfredo, amigos, nos vemos el día de mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.